unirse con otra persona, es formar una sociedad, es como entrar a un negocio, digamos. Una SAS. Exacto. Que hayan esos testimonios que logren acreditar esa unión durante esos 2 años. Si yo me consigo una mocita que se convierte después en mi novia, ya legalmente lo puedo hacer. Si yo el año pasado dejé de convivir con mi pareja y ya ha pasado más de un año, ya no tengo derecho a que se liquide esa sociedad patrimonial. A esa sociedad y a esa unión no entran los bienes que se adquirieron antes. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de A lo Legal, el podcast de G Legal. Yo soy Milton Medina y estoy encantado de acompañarlos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de derecho de familia y por esa razón desde ya les presento a mi invitada. Ella es Camila Torres, nuestra abogada especialista en derecho de familia. Bienvenida a este espacio donde lo hacemos más legal, a lo legal. Hola, hola, muchas gracias por la invitación, gracias mil, y es un gusto estar aquí para acompañarlos en este nuevo proyecto y en este tema tan interesante como es el tema de familia. Listo, mi Cami. Bueno, pues dentro de la familia pueden haber demasiados aspectos legales, por decirlo de alguna manera, para revisarlos, pero hoy nos vamos a centrar en la unión marital de hecho o por hecho, ya tú me corriges. Empecemos aclarando eso, ¿qué es una unión marital por hecho? Bueno, una unión marital de hecho es una de las formas de que una pareja se puede unir. Esta ha sido constituida con los mismos privilegios, derechos y obligaciones que un matrimonio. Es aquella unión de dos personas que no necesariamente van a una iglesia o a una notaría a empezar esa unión. Es como la decisión que toma una pareja de empezar a convivir como tal. Y pues obviamente tiene unos requisitos, tiene unos derechos para su constitución como tal. Esa básicamente entonces podría ser como que el 80%, 85%, bueno, no mentiras, tampoco puedo exagerar tanto, pero la mayoría de las personas entonces vivimos en unión marital por hecho porque es lo que comúnmente se conoce como no, estamos en unión libre o no, Exacto. nos ajuntamos y en otras partes del país nos arrejuntamos. ¿Qué sucede? Bueno, cuando entonces yo con mi pareja o mi pareja y yo, perdón, decidimos no ir a una iglesia, no ir a una notaría, sino que listo, nos enamoramos, pasamos unos meses, unos años, nos vamos a vivir juntos. ¿Cuáles son esas trazabilidades legales que empiezan a existir? Porque uno empieza a conseguir que si la nevera, que si los muebles, que un carro, una moto, de pronto a tener algún negocio junto. ¿Qué sucede en esos casos donde yo llevo a mi pareja, pongámosle tiempo, 2 años? O bueno, no mentiras, un año. Yo me fui a vivir con mi pareja un año, compramos un carro y una moto y me quiero separar. Me montó los cachos, lo pillé o la pillé y me quiero separar. ¿Qué pasa con ese carro y esa moto que compramos juntos? Bueno, es muy importante lo que mencionas. Sí, la unión marital de hecho es una de las uniones más comunes, es lo que más se evidencia en la sociedad colombiana y ha sido por ende la reconocida actualmente y tiene los mismos privilegios y derechos que tiene un matrimonio precisamente. Eh, Frente a la situación que planteas, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que por ley una unión marital de hecho tiene los privilegios para que se entre a disolver, que lo que se conforma como tal es una sociedad patrimonial. En un matrimonio es una sociedad conyugal. Es decir, como una empresa, en otros términos. Exacto. Cuando, bueno, es muy bien sabido en el campo del derecho que unirse con otra persona es formar una sociedad, es como entrar a un negocio, Una digámoslo así. SAS. Exacto. Entonces, en el matrimonio se constituye una sociedad conyugal. En cambio, en la unión marital, de hecho, se constituye lo llamado sociedad patrimonial. ¿Por qué? Porque a raíz de esa convivencia se generan unos efectos patrimoniales. Entonces, hay unos requisitos para que se constituyan estos efectos patrimoniales. El primero es que la convivencia sea durante 2 años ininterrumpidos y que se constituya una singularidad y una permanencia como tal. Cami, es decir que entonces en este caso, porque mi ejemplo era que si Un habíamos año. vivido un año, Uh-huh. es decir que en este orden de ideas tendríamos que arreglar literalmente por las buenas, si en su momento pues acordamos el carrito que nos costó 25 millones de pesos, lo íbamos a comprar entre juntos, pues uno si actúa de buena fe, pues entonces uno iría listo, entonces 12 y medio y 12 y medio para cada uno, Exacto. pero si no, entonces
si yo no viví más de 2 años y resulta, entonces, ¿qué pasa con ese carro? Exacto, en esos casos pues ya sería como muy de mutuo acuerdo entre la pareja, entre el compañero y la compañera permanente. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos por ley para que se constituya como tal esa sociedad patrimonial, porque como tal hay una unión, o sea, la unión sí se constituyó, pero entonces para ir, digamos, a declararla judicialmente, esa sociedad patrimonial pues no entraría en este caso como tal porque no se cumple con el requisito primordial de la convivencia de 2 años. Entonces, ¿qué se aconsejaría en este caso? Pues que lleguen como a un mutuo acuerdo entre los compañeros de lo que tú decías, se plantea mitad-mitad, que es lo más común, lo más como lo que corresponde. Pero si ya esto es algo entre los compañeros, como de tomar una decisión entre ellos. Cami, y alejándote un poco de tu papel de abogada, de tu profesión, ya estarías tú de acuerdo, por ejemplo, quien cometa el error pierda, es decir, yo le monté los cachos a mi pareja y tenemos un carro. ¿Bailas? ¿Perdí mi carro? O sea, ¿crees que o sea, digamos ya desde como el ámbito moral sería como lo ideal o tú qué podrías pensar? Bueno, mirándolo desde una unión marital, de hecho, yo creería que si bien hay errores, pues yo creo que no podría perder esos derechos patrimoniales, pues porque a la final los dos constituimos esa sociedad, los dos hicimos fruto del esfuerzo del trabajo, esa constituir y comprar, digamos, inmuebles, muebles, carros, ¿sí? Etcétera. Entonces considero que no debería ser un eximente para que yo tenga derecho a lo que me corresponde, pues por ley, digámoslo así. Ay, no, yo sí creo, Cami. Si a mí me montan los cachos, vea, mejor dicho, puede morirse, pues, pero así tengamos una colcha, una sábana. Para mí, o sea, digamos un ejemplo ya desde el ámbito personal, sí considero que en estos casos, mi recomendación personal, yo no soy abogado, pailas, el que comete el error, perdió, pues Y mira porque, que, perdón, te interrumpo, tranqui, hay algo muy importante en ese caso y es que muchas veces cuando hay esas diferencias, porque hay infidelidades, porque no sé, hubo diferencias muy graves durante esa convivencia y hay hijos de por medio, a la hora de hacer la liquidación, pues los más afectados son los hijos. Y es algo que nosotros como adultos no tenemos en cuenta, que cuando uno desea o toma la decisión de tener hijos, pues es una responsabilidad muy grande. Entonces también cuando yo decido liquidar esa sociedad patrimonial que se constituyó o separarme de mi compañero permanente, pues tengo que tener en cuenta que los más afectados son los hijos y que también tengo que tener en cuenta que ellos tienen unos derechos, en este caso a los alimentos, a una custodia, a un régimen de visitas, a que se le garantice como tal ese interés y esos derechos completamente a los niños que están menores de edad, que están y fueron fruto de esa unión. Y no puedo dejar de lado que porque me peleé, porque me disgusté, porque me fueron infiel, porque no sé, pongámoslo aún más grave, claro, hay porque me que, golpearon. no, Pero no. pues sí, uno no puede separar de que hay unos niños y que esos niños tienen unos derechos. Pero aquí, digamos, entonces ya entramos a otro terreno bastante importante y entonces es que en este escenario yo creo que entonces ya no sería un año. Listo, me uní con una persona, ya llevo conviviendo, pues para tener un hijo ya tienen que como mínimo haber tenido 2 años, porque si contamos la gestación, listo. Digamos un Sí. ejemplo, tenemos 2, 3 años, pongamos. Sí. Tenemos un bebé de 1 año. Ahora sí, entonces yo nunca fui a una notaría, nunca fui a la iglesia y me voy a separar. Ahí, ¿qué ocurre con los bienes que adquirimos juntos? Bueno, hay dos opciones. Se puede hacer por mutuo acuerdo, si las partes están de acuerdo, lo pueden hacer por una conciliación o por notaría. Primero, entonces, tendría que entrarse al proceso de declarar la unión y luego a liquidar la sociedad patrimonial que se formó. En este caso, como ya se cumple el requisito de los 2 años, se puede como tal declarar esa sociedad y liquidar. Cami, Entonces, perdón, ¿y uno cómo demuestra esos años? O sea, que con carticas, cuando uno le escribía los primeros mensajes, o uno cómo demuestra de que efectivamente sí uno lleva los 2 años conviviendo. bueno, ahí tocaste un tema muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que hay dos elementos que constituyen esa unión. Uno es el ánimos y otro es el corpus. El corpus es como tal la convivencia material, es decir, que hubo una vida en común, que se compartió techo, lecho y mesa. Y la otra que es el ánimos, entonces la intención, el deseo que yo tengo de formar esa familia. ¿Cómo se puede probar? Con testimonios, es decir, los vecinos que nos vieron, que nos tienen en cuenta como una familia. Es más, hay Ok. muchas veces que en una unión ni siquiera la gente los identifica
como compañeros permanentes, sino como ese es su esposo. Ajá. Entonces, que sea así el reconocimiento tanto en familia, amigos, vecinos, que hayan esos testimonios que logren acreditar esa unión durante esos 2 años. Que otros elementos, que hayan pruebas documentales, digamos que, no sé, mi compañero permanente me registró en seguro, entonces yo soy beneficiaria de mi compañero permanente. Que otros documentos, que hayamos constituido una casa y que en la casa estemos los dos. Es un tema muy amplio probatoriamente y lo que se pretende es demostrar que realmente hubo esa unión. Tanto en testimonios como en documental hay un campo muy amplio para probarlo. Entonces ahí ya depende del caso en concreto como qué logramos encontrar. También se puede con un tema de fotografías. Entonces que nosotros compartíamos, no sé, íbamos de vacaciones, que durábamos más de un mes juntos, no sé, es muy amplio y es muy ambiguo, A pues digamos borrar todas como... esas fotos, no mentiras. Cami, bueno, como para poner el ejemplo más práctico, vámonos entonces. Listo, pues para concluir el tema es que cuando hay un hijo de por medio, independientemente cuál haya sido el error, pues la idea es poder entrar a solucionar para repartir esos bienes de la mejor manera y pues que el menos afectado de pronto sea el bebé o sea el hijo, teniendo en cuenta de que va a haber un golpe bastante psicológico, pues más grande psicológicamente, entonces la idea pues es evitar que si ya hay ese golpe psicológico, pues también que hayan otros golpes de bienestar en temas pues de los elementos que tengamos como pareja. ¿Qué sucede en el caso, un caso muy sonado en los últimos meses, donde hay errores? ¿A qué me refiero? Resulta que un señor tenía una esposa. Este señor con esa señora tenían unos hijos, ¿cierto? Feliz, resulta que el señor en un momento se levantó su falda y se consiguió otra mujer. Él nunca se divorció de esa mujer, sino que listo, se consiguió su nueva novia, empezó a hacer su nueva vida, ya llevan 5 o 6 años con su novia, pero legalmente tiene esa esposa. ¿Qué pasa si el señor se patetea? O sea, si se muere. O sea, ¿qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con las cosas que hay? Bueno, es un caso bien complejo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto hasta este año era una prohibición legal, o sea, era prohibido legal y como físicamente que usted estuviera con dos personas o que se pudiera constituir tanto una unión marital de hecho como un matrimonio. Pero a raíz de una sentencia precisamente de este año, se logró acreditar que cuando se presentan estos casos hay una sociedad de hecho especial en la que se tiene que entrar primero pues a declarar la unión, a disolver como tal, a liquidar, perdón, a liquidar esa sociedad patrimonial que se conformó, pero dentro de este proceso tiene que estar llamada la esposa, la cónyuge como tal, porque ella también puede estar afectada en este proceso. Entonces, ¿qué pasa en esta clase de procesos? Que se entra simplemente a mirar qué bienes realmente se constituyeron durante la unión marital de hecho y qué bienes no, qué bienes le pertenecen a la compañera y qué bienes le pertenecen a la cónyuge, para que no haya una afectación frente a la tercera que no, pues no tiene como quien dice la culpa y se pueda garantizar que cada una de las partes tenga lo que le corresponde por ley y como que no se vulneren sus derechos como tal. No sé si me hago entender, Mil. O sea, para concretar y para resumir, si yo me consigo una mocita que se convierte después en mi novia, ya legalmente lo puedo hacer, ¿cierto? Pero entonces los bienes o el patrimonio que yo pues le voy a dejar a esa persona es solo lo que yo haya conseguido desde el momento en el que yo Exacto. empecé con esa persona. Todo lo que haya conseguido tiempo atrás con mi esposa Le corresponde a ella. corresponde a ella. Pero ¿qué pasa? Digamos un ejemplo y es que yo legalmente sigo casado con él. O sea, listo, se confirma la unión marital de hecho y los bienes que, pues si yo fuera buena persona, yo digo, listo, pues fue lo que consiguió fuera de mi matrimonio. Pero si yo digo, no, yo legalmente soy la esposa, o sea, y si yo legalmente soy la esposa, pues entonces todo lo que él tenga, le pertenezca, pues es mío porque legalmente yo soy la esposa. Pues mira que no, ahí hay un tema muy importante y es que se tiene que acreditar desde cuándo se hizo esa separación como tal. Entonces, en este tema, en este proceso, lo primero es que es muy probatorio. Entonces, yo como compañera permanente tengo que demostrar desde qué momento empecé a convivir con mi compañero fallecido y desde qué momento empezamos a constituir esos bienes. ¿Por qué? Porque primero entonces entramos a declarar y liquidar esa sociedad patrimonial que se
que existe, que se hizo, que como tal formamos nosotros dos, pero también entra a liquidarse como tal ese matrimonio. Como te comentaba al inicio, cuando se da un matrimonio, sea civil o sea católico, se crea una sociedad conyugal. Entonces esa sociedad conyugal también tiene que entrar a liquidarse para que a cada una de las partes le corresponda lo que por derecho tienen a cada una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, entonces yo ya acredité qué bienes me pertenecen a mí como compañera permanente, pero qué bienes no. Es decir, si yo empecé a convivir con esa persona en el 2015, los bienes anteriores a ese 2015 obviamente son fruto y son como por derecho le corresponden a esa esposa que fue la que estuvo a su lado, con la que se compartió techo, lecho y mesa, con la que pues conviví muchos tiempos, que aunque no se haya liquidado, no se haya hecho un divorcio como tal, sí tiene sus derechos porque con ella construyó esos bienes, sí, digamos, eso es lo que se alcanzó a Adquirir. adquirir, exacto. Techo, lecho Y y mesa. mesa. Están viendo, ¿no? Ahora uno, además de tener esposa, también puede tener novia y compartir techo, lecho y mesa. Vale, Cami, pues entonces para ya concluir este podcast, entonces las conclusiones finales. Si en una relación hay un tercero, pero ese tercero, digamos un ejemplo, ya convive con esa persona, tiene derecho, básicamente. ¿De acuerdo? O sea, si yo me separo de mi esposa pero nunca firmo los documentos del divorcio y vivo más de 2 años con una nueva persona, esa nueva persona tiene derecho a lo que yo adquiero o a lo que adquiramos juntos. Y si yo convivo durante 2 años con alguna persona, con mi novio, con mi pareja, no tenemos hijos, igual también esa persona entra a tener derechos sobre mis bienes, ¿de acuerdo? Cabe aclarar ahí que es un tema muy probatorio, entonces eso depende de lo que se logra acreditar. Si yo logro acreditar que realmente adquirí 3 casas y un carro, bien, eso entra en esa liquidación de la sociedad patrimonial, pero si no, pues es muy difícil porque el juez a la final lo que va a evaluar son esas pruebas documentales, esos testimonios como Lo tal. que se demuestre. Exacto. Ahora, yo quería comentarte otra cosa. Hay algo muy importante para tener en cuenta y es que si bien declarar esa unión marital de hecho no tiene un término de prescripción, declarar o poder disolver y liquidar esa sociedad patrimonial sí tiene un término de prescripción que es un año a partir de que los compañeros dejaron de convivir. Entonces es muy importante que las personas que nos están escuchando, que nos están oyendo, tengan en cuenta esto. Si yo el año pasado dejé de convivir con mi pareja y ya ha pasado más de un año, ya no tengo derecho a que se liquide esa sociedad patrimonial. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta este término para que no se deje pues perder lo que yo con mucho esfuerzo adquirí durante esa unión marital de hecho. Ay, oigan bien, si ustedes se pelean, eso es peleando y de una vez solicitando lo que me corresponde. Cami, para finalizar, concreto, ¿qué pasa, digamos, un ejemplo en esos casos donde yo tengo a mi pareja, pero mi pareja nunca me aportó, digamos, un ejemplo para adquirir un carro? Resulta que en medio de esos 2 años, 2 años y medio, yo compré un carro porque yo sí trabajo, porque, digamos, un ejemplo, yo sí me quería superar, pero mi pareja nunca me aportó absolutamente nada. Independientemente que él o ella haya o no haya aportado, ¿tiene también derecho a eso? Bueno, ahí hay algo muy importante que se llama las recompensas. Siempre que yo decido constituir, como hablábamos hace un momento, de que decido estar con una persona, sea por el matrimonio, sea por la unión marital, de hecho, es una sociedad, es como tal un negocio en el que yo me meto, digámoslo así. Entonces, si yo deseo declarar esa unión y liquidar esa sociedad patrimonial, yo tengo un derecho y es a la recompensa. Entonces, en el caso que tú mencionas, que yo fui la que di la mayor parte del dinero, entonces yo voy a solicitar una recompensa porque a la final fueron fruto de mi trabajo, pero sí tiene derecho de la otra persona, porque a la final es una convivencia, entonces esa persona también tiene derechos, pero yo tengo un derecho a que se me recompense como tal. Y mira que acá también hay un tema muy importante para tratar y es que a esa sociedad y a esa unión no entran los bienes que se adquirieron antes, es decir, esos bienes propios que yo compré, si yo inicié la unión en el 2021 y yo compré una casa en el 2020, ese bien no entra porque es un bien propio, al igual que los legados, las herencias, las donaciones tampoco entrarían. Pero, para tener en cuenta, si bien no entran esos bienes y durante la sociedad ese bien adquirió un avalúo mayor, es decir, no sé, cerca a mi casa construyeron un centro comercial, entonces se valorizó de gran manera, ese mayor valor de esa casa sí entra
a liquidarse dentro de la sociedad patrimonial. Entonces, ojo a ese tema. Dios mío santo. Ojo, ojo, mejor dicho, ustedes con quién se meten. Bueno, y así llegamos al final de este podcast. Cami, muchísimas gracias por haber compartido un poco de tu tiempo, de tu espacio con nosotros aquí en el podcast de G Legal. A ti, Mil, muchas gracias. Fue de verdad un espacio muy, muy divertido, muy interesante, muy chévere. Espero que todos hayan aprendido un poquito, pues porque a la final estos son pinceladas de este tema, pero es un tema muy interesante. Recuerden que si ustedes de pronto están atravesando por alguna de estas situaciones, nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @glegalco. Además de Derecho de Familia, también tenemos otras especialidades, tenemos laboral, tenemos civil, tenemos comercial. Para cualquier caso, nosotros estamos para atenderlos. Yo soy Milton Medina y este es el podcast de G Legal a lo Legal, y aquí ponemos la ley más cerca de ti.